Haceres, uno de los temas más difíciles de ponerse de acuerdo entre los cubanos, sobre todo los que viven en Cuba, es el tema de quiénes son los responsables de lo que pasa económicamente hoy en Cuba. Desgraciadamente el discurso lleva 32 años exactamente ahora, comenzó en el 91, 92, en el 92, el discurso de echarle la culpa al bloqueo estadounidense, que siempre había estado ahí, pero nadie le echaba la culpa. Claro, porque estaba el negocio, el CAME, el socialista, bueno, en fin, el mercado socialista. Pero ese siempre ha sido, yo creo que lo que más daño le está haciendo al pueblo de Cuba, porque hay muchos que de verdad están convencidos, aunque se estén muriendo de hambre ahora mismo oyendo esto aquí, estén apagados en su casa y no tengan luz ni nada rico que comer hasta el martes, o a lo mejor nada rico que comer más nunca. Se lo creen que de verdad el bloqueo estadounidense es el culpable de eso. Y esto lo voy a decir de la forma más tranquila posible, ¿verdad? Ese es el cuento, el cuento peor contado que le han hecho. Esa es la mayor mentira que le ha metido el gobierno cubano al pueblo. Y es muy fácil de explicar. ¿Por qué en Cuba ningún negocio en el mundo invierte? ¿Por qué ninguna cadena ni de comida, de mercado, ni de ropa, ni de zapatos, ni de equipo electrodoméstico? ¿Por qué no hay ninguna cadena del mundo invirtiendo en Cuba? No tiene nada que ver con el bloqueo, ¿eh? Las únicas que no pueden invertir en Cuba son las cadenas estadounidenses. Pero en Europa, que por cierto las cadenas de alimentos y de ropa de Europa son 1000 veces mejor que las estadounidenses, incluso más baratas. Y con la Unión Europea hay mejores relaciones que con Estados Unidos. De hecho, económicamente están abiertas a cualquier negocio. ¿Pero por qué? ¿Por qué no invierten en Cuba? Es sencillo, cabrón. No tiene nada que ver con el bloqueo. El bloqueo no se puede meter en eso. Porque el cubano no tiene dinero. O sea, en Cuba no existe una clase media. Es que ni siquiera la clase pobre tiene poder adquisitivo. ¿Qué está pasando en Cuba? Lo sabe todo el mundo. Ahora está peor que nunca. Estos problemas vienen de toda la vida. Pero ahora está peor que nunca, porque ahora sí, en Cuba el dinero no vale nada. Absolutamente nada. Y entonces, si el dinero no vale, ¿qué va a recoger el gobierno? O sea, el gobierno, todos los gobiernos del mundo son parásitos. Lo mismo en el socialismo que en el capitalismo. Todos son parásitos. Lo que pasa es que el gobierno cubano ni siquiera puede ser parásito porque no tiene nada que sacar de los impuestos a través de la ONAT. La OTAN, como le decíamos muchos humoristas. No tiene. Porque si el dinero que recibe el trabajador cubano es mierda lo que va a recibir la OTAN. La ONAT, dale con la OTAN, ahora se me acaba la OTAN. O sea, por eso es que no pueden arreglar el sistema energético en Cuba. No ahora, hace años. Pero por eso es que no pueden arreglar nada. Por eso es que Cuba se va empobreciendo y empobreciendo y empobreciendo. Y lo único que sabe hacer el gobierno es echarle la culpa al bloqueo estadounidense. Porque esa funciona. Pero la verdad es que eso es un cuento para niños. Hacer. Es para niños. Les voy a explicar. Mira, muy sencillo. Porque es el gobierno cubano y el socialismo el único culpable absoluto prácticamente de la situación cubana. Porque es verdad que el bloqueo puede que incida en 3 o 4 boberías, pero no. Este problema generalizado de Cuba, olvídese, eso es su gobierno 101%. ¿Cuál es la locomotora económica de cualquier país? El consumo. Los cubanos, muchos cubanos que viven allá y que nunca han salido no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero el consumo es la locomotora de toda economía, porque usted puede tener una industria desarrollada, la industria pesada, la industria del comercio, la industria farmacéutica. Usted puede tener toda la industria desarrollada como Estados Unidos. Pero si usted no tiene una clase media pujante que consume, usted se va a la mierda, su economía se va a la mierda. Consumer Index, eso es lo primero que se mira en Estados Unidos, para ver si el país va a recesión o no. Oye, ¿cómo está esto? Oye, mira, aumentó el precio, no sé qué. Consumer Index. ¿Cómo está el Consumer Index? It's good. Sigue. Así funciona. El consumo, hacer, oye, China. ¿Cómo levantó China su economía? China tenía un problema grave. China se le estaban muriendo millones de chinos en el sur. Eso no se contaba en Cuba porque son cúmbilas ambos gobiernos, pero se le estaban muriendo y China tuvo que tomar medidas antes incluso de que se cayera el campo socialista y cogió, al igual que Vietnam, cogieron y metieron su economía al capitalismo. Pero magia no podían hacer. No podían. O sea, porque tú cambias tu economía al capitalismo, ¡boom! La economía despierta. No. Eso lleva un proceso. Algo tú tienes que ofrecerle a los mercados extranjeros para que vayan a tu país. ¿Qué tenía China? La mano de obra altamente calificada, tecnológica. Y le dijo, empezaron con los estadounidenses y le dijeron, ¿cuánto tú le pagas a un obrero que arma un celular allá? No, yo le pago $15. Oye, 5.
págale 5, pero además este sí no le tiene que dar ni vacaciones, ni pagar seguro médico. No, ellos no te van a protestar, porque es un sistema socialista más duro, férreo de que ahí sí no es como en Cuba. Que en Cuba tú sales a cagarte en la madre de Raúl y te meten preso. Allá te cagan en la madre de Yan Chimpín y no te ven más, ni a ti ni a tu familia. Todo el mundo, y nadie pregunta, ¿eh? Nadie, y en el mundo nadie pregunta, porque China sí tiene esos cuadrados. Yo le doy negocio a todo el mundo aquí, todo el mundo se va a hacer rico, la compañía del mundo entero se va a hacer rico, pero no quiero a nadie hablando mal de mi sistema político dentro, con lo que yo hago, con los derechos humanos. ¿Tú has visto a alguien criticando los derechos humanos en China? Nadie, porque con esa economía todo el mundo quiere llevarse bien, porque se hace mucho dinero con ella. Salarios bajos, no pagas impuestos, imagínate. Pero los chinos tenían algo que ofertar. Mano de obra altamente calificada y barata. Para ese fue todo el mundo y hoy era la segunda economía del mundo. O la primera. ¿Me entiendes? Lo lograron, pero tenían algo que ofertar. Ellos partieron de cero, no tenían nada, pero ofertaron algo. Cuba no tiene nada que ofertar ahora. Pero pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho. ¿Cuándo? Con el turismo. Con el turismo. El turismo es la muestra más clara de que el gobierno cubano es el culpable absoluto de lo que le pasa a Cuba. Porque el turismo fue una industria desarrollada a gran escala delante de las narices de los Estados Unidos. Y el bloqueo, así que los bloqueos, eso es muela. Vuelvo y repito, el bloqueo es muela. Inciden muy pocas cosas muy específicas, pero la realidad es que no inciden las cosas fundamentales que afectan al deterioro y a la pobreza que vive Cuba. Porque eso es lo que está viviendo Cuba, pobreza. Se ha empobrecido a niveles caóticos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empieza el turismo, la única industria que podía desarrollar en Cuba era el turismo. ¿Por qué? Porque no le hace falta el cubano. Porque el cubano no era el que iba a ir a los hoteles. Ellos venían de los países donde mismo era la industria hotelera. ¿Dónde yo vengo? De Meliá, de España vienen mis turistas. O de Italia, del Mediterráneo, Canadá, así. Y así creció. Pero ¿qué pasó? Necesitaban mano de obra. Y ahí sí venían a entrar los cubanos. Se pusieron de acuerdo con el gobierno cubano. ¿Qué le dijo al gobierno cubano? No, págame. Voy a poner una cifra X. Porque por esos tiempos se habló mucho de eso en los cruceros también, en los hoteles. $1,000. $1,000 mensual por cada empleado. Por supuesto, había mucama, había no sé qué, que se les paga otras cosas, ¿no? Pero bueno, ponle $1,000. La mayoría, vamos a ponerle que la mayoría andaba por ahí, $1,000. Pero dámelo a mí. Ese fue el acuerdo del gobierno cubano con las hoteleras extranjeras. Dámelo a mí, no se lo dé a ellos. A mí. Yo le pago a ellos otra vez. En fin, engañaron yo les pago. ¿Qué hicieron? Cogieron de los 1,000, le daban 100 al empleado y se quedaban con 900. Eso, aparte de que es tremenda hijeputa, es lo más estúpido que pudo hacer Fidel en ese momento. Porque ¿qué pasó? Impidió que surgiera una clase media. ¿Cuál fue la culpa de eso? El puto socialismo con su igualitarismo. ¡No! No podemos permitir... Perdón, no me dame un trastazo de agua que a esta hora no me da uno. El puto igualitarismo del socialismo. No podemos permitir cómo un médico va a ganar muchísimo menos que un empleado de un hotel que lo que sirve son bistec. ¿Y qué? ¿Quiénes comenzaron ganando dinero en China? ¿Los médicos? ¿Los científicos? No, los que armaban celulares, los que armaban televisores, come mierda. Por algo se empieza. Hoy ya los científicos chinos están rankeados. Hoy hay multimillonarios en China, pero tuvieron que empezar por algo. Fidel no quiso empezar por nada. Esas malísimas decisiones de Fidel fue lo que impidió que hoy Cuba pudiese ser un país próspero con bloqueo. Es más, lo hubieran quitado hace rato. Ni siquiera sin cambiar el sistema socialista, ahora, sin quitar el partido único. Fíjate, estoy hablando de lo más sencillo, hacer lo que hicieron China y Vietnam. Pero no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Si haces eso, tienes que liberar a todo el mundo, y si liberas la economía a todo el mundo, el Estado pierde el control sobre la gente. No lo hicieron. ¿Qué hubiese pasado? Si en vez de tú quedarte con 900 y darle 100 al empleado, hubieras hecho al revés, te quedas tú con 100 a través de la ONAT, de los impuestos, y vas de paso cogiendo dinero para tener para los impuestos, y le hubieras dado el resto al empleado, hubiese comenzado a existir una clase media que hubiese tenido un poquito de dinero, se hubiesen enterado cadenas de comida ahí en Europa y dijeron, oye, en polos turísticos de Cuba ya hay gente con dinero, vamos a poner una cadena, ¿y qué hace la cadena? Necesita empleados. ¿Y de dónde salen esos empleados? De Cuba. Más gente con dólares ganan. Hubiese comenzado el país a prosperar, pero no se hizo. Y como no se hizo y nunca se ha querido hacer, por eso hoy el gobierno no recauda dinero del pueblo. Y por eso no pueden arreglar el sistema energético. Por eso Cuba no tiene solución. Por culpa es del socialismo y del gobierno. ¡Sapingos!